El aborto es un tema crítico para los votantes en las elecciones de 2024, según una encuesta realizada en agosto por The Economist y YouGov. 3 de cada 4 votantes dicen que es importante o muy importante para ellos. El aborto también fue un tema clave durante el debate presidencial Harris-Trump, pero los candidatos no ahondaron en detalles concretos, en particular la vicepresidenta Kamala Harris, que es nueva en la carrera y poco se ha esbozado sobre sus posiciones políticas exactas en lo que respecta al aborto. Y Trump, por su parte, se ha mostrado ambiguo en ocasiones. Aquí le tenemos la siguiente entrevista. En un nuevo informe, The Epoch Times repasa las posturas de los candidatos presidenciales sobre este tema. Para explicar cuál es su posición, tenemos al autor del informe, el reportero político Lawrence Wilson. Lawrence, ¿cómo está hoy? Muy bien, gracias. Empezando por el expresidente Trump, ¿cómo ha evolucionado su posición sobre el aborto a lo largo de los años? Y, lo que es más importante, ¿dónde está ahora? Trump comenzó como una persona pro aborto antes de que fuera candidato. En los años 90 hizo declaraciones públicas de que estaba a favor del aborto, pero alrededor de 2011 comenzó a llamarse a sí mismo pro vida. Lo que pasó en medio no lo sabemos, pero cambió su posición de una manera importante hace algunos años. Todavía se llama a sí mismo el presidente más pro vida de la historia, pero como ha señalado, algunas de sus posiciones han cambiado un poco. Ahora que Roe vs. Wade fue revocado, gracias a sus 3 nominados de la Corte Suprema, dice que el aborto debe dejarse a los estados, que los estados decidan, no quiere que sea un asunto federal, y eso preocupa a algunos pro vida. Ahora, Harris, ¿cuál es su postura sobre el tema y en qué se diferencia de la posición de Trump? Bueno, esencialmente es diferente, pero hay un par de similitudes. Harris está a favor del aborto. Está haciendo mucha campaña sobre el derecho al aborto. Dice que si hay un proyecto de ley para restablecer Roe vs. Wade, lo firmará en un segundo. No es muy probable que suceda eso. Apoya la distribución por correo de mifepristona, que es el fármaco inductor del aborto. Pero hay algunas dudas sobre sus creencias. En lo único que están de acuerdo, o al menos Trump dice que están de acuerdo, es la FIV, o fertilización in vitro. Es un procedimiento controvertido porque permite que algunos óvulos fertilizados se desechen fuera del útero. Pero Trump dice que lo apoya e incluso quiere ver financiación federal para ello. Harris lo acusa de no apoyarlo, pero no es eso lo que dice. ¿Puede hablar también de qué acción legislativa apoya Harris para restaurar el acceso al aborto a nivel federal? Es bastante interesante. Su declaración es que si el Congreso aprueba un proyecto de ley para restaurar las protecciones de Roe vs. Wade, ella dice, lo firmaré. Eso es un poco diferente a decir, haré campaña por eso. Pero ciertamente está a favor de un derecho nacional al aborto. No ha hablado mucho de ello, pero podemos suponer que querrá que se financie el aborto a nivel federal, por ejemplo, para los miembros del ejército estadounidense y demás. Y está muy a favor del aborto, pero no está haciendo de la Ley Nacional del Aborto un tema de campaña, solo que apoya el derecho al aborto. Me pregunto si ella describió algo. ¿Cuáles serían los límites del acceso al aborto a nivel federal? En realidad no habla mucho de eso, y cuando la presionan, lo esquiva. Trump la ha presionado y lo hizo en el debate sobre el aborto tardío, y ella no quiso responder a eso. La única pista que tenemos, creo, es que muchos de los estados que están aprobando leyes más liberales relacionadas con el aborto, o referendos, prácticamente no tienen límites. Lo están convirtiendo en un derecho constitucional a las opciones reproductivas, así que se consagra como un derecho a la altura de lo que nosotros pensamos a nivel federal como la Declaración de Derechos. Estas son cosas que no se pueden cuestionar o restringir. Así que si ella está en línea con esas leyes estatales que se aprueban, tendríamos que asumir que está a favor de una autorización muy amplia del aborto. ¿Qué hay de la postura de Trump sobre el aborto tardío? ¿Y es diferente de la de Harris? Trump se opone al aborto tardío. Le gustaría que se limite a un cierto número de semanas. Hasta ahora no ha dicho cuál cree que debería ser ese límite, pero no quiere el aborto tardío en el embarazo, con seguridad. Harris es muy ambigua al respecto. Simplemente no quiere hablar del aborto tardío. ¿Y qué pasa con su postura sobre la píldora abortiva?
Harris está a favor. A ella le gustaría verla disponible por correo para la gente en todo el país. Trump no se opone firmemente a eso. Quiere que el aborto quede en los estados. Él no va a intervenir en cuestiones como esa. Tanto Trump como Harris han enfrentado críticas dentro de sus partidos por sus posturas. Cuéntenos más sobre esto y si está teniendo algún impacto en sus posiciones. Para Trump, su fuerte apoyo entre la comunidad pro-vida se ha visto un poco mermado porque moderó un poco su postura. Dice que quiere que todo quede en manos de los estados. Parece cómodo con algunas cosas con las que ellos no están cómodos, como la fecundación in vitro. Pero los defensores pro-vida con los que he hablado dicen que es como si tuvieras que bailar con quien te trajo. Quiero decir, Trump es el candidato pro-vida que tienen, y creen que pueden trabajar con el status quo, trabajar por límites al aborto a nivel estatal, y creen que Trump sigue siendo su defensor. Para Harris, es más como que algunos defensores del aborto sienten que ella no está articulando lo suficiente lo que va a hacer por las mujeres embarazadas, para las personas en crisis del embarazo, lo que va a hacer sobre la financiación, y así sucesivamente. No dice lo suficiente para satisfacerlos. Así que hay gente disgustada en ambos lados, pero no hasta el punto que afecte las campañas o la forma en que se habla de ello. Hablando de esto, rápidamente, ¿cómo se sienten los votantes respecto a cada candidato y sus posturas? Bueno, en general, si eres pro-vida, es probable que favorezcas a Trump porque es el que más se acercaría a tu posición. Los que están a favor del aborto prefieren a Harris. Es un tema importante en las elecciones, pero no es un tema tan importante como la economía. Y ahí es donde estamos viendo el interés real y la animación real entre los votantes en esta ocasión. Muy bien, Lawrence. Muchas gracias por su tiempo. Un placer.